Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos los secretos mejor guardados de vuestras celebridades favoritas. Hoy, tengo una exclusiva que os va a volar la cabeza. Vamos a adentrarnos en un mundo que muchos solo conocen por las portadas de revista y los titulares, pero que guarda detalles íntimos y fascinantes. Sí, hoy vamos a revelar el secreto mejor guardado, la vida de Can Yaman en Italia que pocos saben. Prepárense porque vamos a recorrer el camino de este fenómeno turco en tierras italianas, descubriendo los rincones que no aparecen en televisión, las experiencias que lo han moldeado y cómo ha conquistado no solo corazones, sino también un espacio en la cultura italiana. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscripción ahora mismo, porque cada semana traemos contenido fresco y jugoso que no querrán perderse. Imaginen a un hombre que aterriza en un país desconocido, con un idioma nuevo y una cultura vibrante, pero con una determinación férrea y un carisma arrollador. Esa es, en esencia, la historia de Can Yaman en Italia. Muchos lo conocimos gracias a sus exitosas telenovelas turcas, esas que nos hicieron suspirar y nos dejaron pegados a la pantalla. Pero cuando decidió dar el salto a Italia, la cosa se puso aún más interesante. No fue solo un viaje de trabajo, fue una inmersión completa. Y cuando digo inmersión, me refiero a todo. No solo se trataba de aprender italiano para sus papeles, sino de vivir el italiano, de sentirlo. ¿Sabían ustedes que Can es conocido por ser un perfeccionista, y eso se aplica a todo? Se dice que se sumergió en cursos intensivos de idioma, no solo para las frases de sus guiones, sino para poder mantener conversaciones fluidas, entender los matices culturales, incluso para pedir un café o un buen plato de pasta sin intermediarios. Este nivel de dedicación no es solo una cuestión de logística profesional, es una demostración profunda de su compromiso y respeto por el país que lo acogió, un deseo genuino de no ser un mero espectador, sino un participante activo y consciente. Y no se equivoquen, la vida de un actor famoso en un nuevo país no es siempre un camino de rosas. Aunque hoy lo vemos brillando en producciones italianas, hubo un tiempo de adaptación, de aprendizaje, de noches en vela y de esfuerzo silencioso. Can, como muchos inmigrantes exitosos, tuvo que enfrentar desafíos que van mucho más allá de memorizar diálogos. El idioma fue el primero, por supuesto, una barrera formidable que requiere paciencia y persistencia para derribar. Pero también estuvo la distancia de su familia y amigos en Turquía, un peso emocional que solo aquellos que han experimentado la emigración pueden comprender plenamente. Acostumbrarse a nuevos hábitos, a una gastronomía diferente, a las sutilezas de las costumbres sociales italianas, todo ello supuso un proceso de reconfiguración personal. A pesar de la fama que lo rodeaba desde el principio, nunca se comportó como un divo inalcanzable, esa estrella distante que solo se comunica a través de representantes. Al contrario, hay muchas anécdotas que lo pintan como alguien cercano, accesible, dispuesto a aprender, a integrarse, a ser parte de la trama cotidiana. Se comentaba que disfrutaba de perderse por las calles de Roma, no buscando los flashes de las cámaras, sino observando la vida cotidiana, absorbiendo la esencia de la ciudad eterna. ¿Se imaginan cruzarse con él mientras pasea sin pretensiones, quizás comprando ingredientes frescos para cocinar en su modesto apartamento, o sentándose en una trattoria local para disfrutar de un plato de pasta auténtica? Esa es la imagen que me gusta destacar, la del Can humano, el que se permite explorar y conectar a un nivel más profundo, el que ve más allá del personaje y se interesa por la persona detrás de la fama. Pero la vida de Can en Italia va mucho más allá de lo que vemos en sus series o en las alfombras rojas. Hay un lado suyo que ha cultivado con esmero, una faceta que ha ido nutriendo con pasión, y es su profundo amor por la cultura italiana. No es solo un actor que trabaja en Italia, es alguien que ha demostrado un interés genuino, casi académico por su arte, su historia, su estilo de vida. Se sabe que es un gran aficionado a la historia romana, y las historias que circulan cuentan que pasaba horas visitando museos, explorando ruinas antiguas, empapándose del legado de este país que ha sido cuna de civilizaciones. Imaginen a Can Yaman no en un set de rodaje, sino en el Foro Romano, con la mirada perdida en las piedras milenarias, imaginando la vida de hace siglos, conectando con la historia de una manera muy personal, como si las paredes le hablaran. Esa curiosidad intelectual, esa sed de conocimiento que va más allá del guión, es algo que no muchos conocen y que lo dota de una profundidad fascinante, demostrando que su interés por Italia es multifacético y sincero. Y luego está la comida. ¡Ay, la comida italiana! No hay nadie que pueda resistirse a la tentación de sus sabores, a la pasión con la que se elaboran sus platos. Y Can no es la excepción.
Más allá de las dietas estrictas que seguramente sigue para mantener su figura escultural para sus personajes, se dice que ha desarrollado un amor profundo, casi una devoción, por la cocina italiana. Y no solo por degustarla en restaurantes de renombre, sino por prepararla él mismo. Se rumorea que ha aprendido a cocinar platos típicos, que disfruta experimentando en la cocina, transformando ingredientes frescos en manjares. Se imaginan a Can Yaman en su propia cocina, con un delantal puesto, preparándose una carbonara perfecta, con el guanciale crujiente y el pecorino rallado con maestría, o quizás una lasagna casera, con capas de pasta fresca y una bechamel sedosa. Esa es una imagen que derrite a cualquiera, ¿verdad? Es el lado hogareño el que nos hace sentir que, a pesar de su fama mundial, sigue siendo un hombre con gustos sencillos y placeres terrenales, un hombre que encuentra la felicidad en las cosas fundamentales de la vida. Y esto, amigos míos, es algo que no se ve todos los días en una estrella de su calibre, una cualidad que lo acerca aún más a su público. Además de su interés por la historia y la gastronomía, Can ha sabido ganarse el cariño del público italiano no solo por su talento como actor, sino también por su profesionalismo impecable y su humildad conmovedora. A pesar de ser un ídolo en su país y a nivel internacional, ha abordado cada proyecto en Italia con una dedicación ejemplar, como si cada papel fuera el primero y el más importante. No solo se ha limitado a aprender el idioma a la perfección, sino que se ha esforzado por entender la esencia de los personajes italianos que ha interpretado, adoptando gestos, expresiones, e incluso un cierto aire italiano, una forma de moverse y de hablar que le sienta de maravilla y que lo hace parecer un nativo más. Los italianos son conocidos por su pasión desbordante y su cercanía humana, y Can ha sabido conectar con esa energía de una manera espectacular, mimetizándose con el espíritu del país. Ha sabido ser parte de ellos, no solo un visitante de paso, sino un miembro de la gran familia italiana. Pero quizás uno de los secretos menos revelados de su vida en Italia es su lado más activista y comprometido, esa faceta de persona que se preocupa por el mundo que le rodea. Sabemos que Can Yaman es un apasionado de los animales y que apoya activamente causas benéficas en su Turquía natal. En Italia ha continuado con esta valiosa labor, participando en eventos benéficos, colaborando con organizaciones que luchan por el bienestar animal y alzando su voz para concienciar sobre la importancia de proteger a nuestras mascotas y a la fauna en general. Esto demuestra que su interés por el país va mucho más allá de su carrera profesional, que busca dejar una huella positiva, contribuir a la sociedad italiana y utilizar su plataforma para hacer el bien. Es un detalle que añade una capa de nobleza a su figura pública, algo que merece ser aplaudido y reconocido por todos. Su conexión con Italia también se ha fortalecido a través de sus relaciones personales, esas redes invisibles que nos anclan a un lugar y nos hacen sentir como en casa. Aunque no profundizaremos en detalles íntimos que no le corresponden, es innegable que ha forjado amistades y vínculos significativos en este país. Estas relaciones, sean de amistad profunda o en su momento de índole sentimental, le han permitido conocer Italia desde otra perspectiva, a través de los ojos de quienes la aman y la viven día a día, con sus alegrías y sus pequeñas frustraciones. Es esta inmersión en la vida cotidiana, lejos del brillo cegador de los focos y las entrevistas protocolarias, lo que realmente marca la diferencia en la forma en que un artista se adapta y crece en un nuevo entorno, permitiéndole comprender las sutilezas y las realidades que no se ven en las noticias. Y no podemos olvidar su faceta deportiva, esa energía que transmite en cada escena y que se traslada también a su vida personal. Can Yaman es conocido por su amor por el deporte, por mantener un estilo de vida activo y saludable, y en Italia, ha continuado esta rutina con entusiasmo. Se dice que es un apasionado del fútbol, ese deporte que mueve pasiones en Italia, y que incluso ha tenido la oportunidad de disfrutar de partidos en estadios italianos, viviendo la pasión de los tifosi de cerca, sintiendo la euforia colectiva y la tensión del juego. Imaginen la emoción de un partido con Can Yaman en las gradas, rodeado de aficionados, disfrutando del ambiente vibrante, con esa energía que lo caracteriza, coreando con la multitud. Es el detalle perfecto para entender que su adaptación ha sido completa, abarcando todos los aspectos de la vida italiana, desde lo cultural y lo gastronómico hasta lo deportivo y lo social. En resumen, la vida de Can Yaman en Italia es mucho más que las historias de amor que protagoniza en la pantalla. Es la historia de un hombre que llegó con ganas de conquistar el mundo, y lo hizo, pero también con la humildad y la curiosidad de quien quiere aprender, de quien quiere ser parte de algo más grande que él mismo. Ha sabido fusionar su origen turco con la esencia italiana,
creando una conexión única que lo ha llevado a ser querido y admirado en ambas culturas, convirtiéndose en un puente entre dos mundos. Ha aprendido el idioma con dedicación, se ha sumergido en su historia y gastronomía con fascinación, ha apoyado causas benéficas con generosidad y ha forjado vínculos profundos con gente y lugares. Es un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia, la humildad, el respeto por las diferencias y un genuino interés por una nueva cultura pueden abrir puertas insospechadas y crear legados duraderos. Y hasta aquí nuestro viaje al fascinante mundo de Can Yaman en Italia, un mundo lleno de detalles que hasta ahora pocos conocían. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo disfruté investigándola para ustedes, desentrañando las capas más profundas de este fenómeno turco que ha conquistado Italia. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su tiempo a descubrir esta historia conmigo. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué les ha parecido esta faceta menos conocida de Can Yaman? ¿Hay algo que les haya sorprendido especialmente, alguna anécdota que les haya tocado el corazón? Déjenmelo saber en la caja de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a todas sus preguntas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha despertado esa chispa de curiosidad por conocer más sobre las vidas de las estrellas, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba un gran me gusta, que nos anima a seguir trayéndoles el mejor contenido, las exclusivas más jugosas y las historias más inspiradoras. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Can o que simplemente disfruten de estas historias de superación, adaptación y conquistas culturales. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo. Suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, porque cada semana traemos algo nuevo y emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias fascinantes y más revelaciones que te encantarán. Hasta pronto.